Luis. Bueno, pues tenemos un personaje importante el día de hoy con nosotros, un científico mexicano de altos vuelos. Yo espero que hayan leído su semblanza en el documento que mandamos, pero es muy impresionante. Y bueno, la conferencia de hoy se llama Inteligencia Artificial y Automóviles Autónomos, ¿sí? Y pues no quiero quitarle más tiempo al doctor, de una vez le pasamos la palabra, cerramos micrófonos y adelante, doctor Rojas. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. A ver, déjenme ver, es esta. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por la invitación para estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias a Mauricio y a Carlos, que fueron los que me contactaron inicialmente, y a Luis, que resulta que tenemos muchos conocidos comunes. Y eso me da mucho gusto. Y les voy a hablar hoy de los automóviles autónomos, y yo creo que esto tiene mucho que ver también con lo que los ingenieros civiles tienen que hacer para rediseñar las ciudades del futuro. Entonces, lo primero que les quería decir es que esta cuestión de tener vehículos que se manejan por sí solos no es una idea nueva, es una idea muy vieja. En 1918 se publicó en el Scientific American este diagrama, y es la visión de alguien de que podría haber en el futuro vehículos que conducen por sí solos. Aquí la gente va mirando el panorama, va leyendo, y hay una sola persona que está apretando un botón. Ese botón es para que el automóvil empiece a moverse. Es una visión fantástica porque hace 100 años no había cámaras de video, no había unidades de láser, no había computadoras, no había nada de lo que se necesita para operar un automóvil autónomo. Pero digamos que la idea de tener estos vehículos ha sido siempre algo que los ingenieros se han planteado. Déjenme hablarle de los megatrends, como los llama McKinsey, actuales con respecto a la urbanización. El primero de ellos es la electrificación de los automóviles. Estamos transicionando hacia los automóviles eléctricos. Y, por ejemplo, apenas ayer se anunció el paquete de medidas económicas del gobierno alemán con respecto al COVID. Y una de las partes importantes del paquete es que cualquier comprador de un auto eléctrico le van a dar 6.000 euros de subsidio, precisamente para fomentar la transición de la gasolina a la electricidad. La conectividad de los automóviles entre ellos y con la infraestructura es el siguiente paso importante. Los automóviles del futuro se comunicarán, por ejemplo, con los semáforos para saber cuántos segundos le quedan al semáforo y poder adecuar su funcionamiento a ese tiempo. Va a haber además diferentes maneras de organizar la movilidad. La idea es que el automóvil privado desaparezca prácticamente de las calles para que sean sustituidos por taxis operados de manera autónoma, que sean baratos y además compartidos para tener menos vehículos en las ciudades y naturalmente vehículos autónomos. La mejor manera de definir un vehículo autónomo, lo que yo siempre hago es que digo, es como un taxi, pero el taxista es una computadora. Así se lo debo imaginar. Puede hacer todo lo que puede ser un vehículo común y corriente, pero usando computadoras. Esto es necesario porque esta que es una imagen de Brasil, la pueden transportar a México a muchos otros lugares, y está proyectado que llegue a haber un millón de millones de carros, perdón, 1.000 millones de carros, billones de Estados Unidos en el mundo, y esa va a ser la segunda fuente, o ya es la segunda fuente de producción de CO2. Y si ustedes ven en las calles y hacen la estadística, la hicieron para Londres, en cada vehículo hay 1.3 personas, es decir, generalmente una sola persona, de vez en cuando dos, de vez en cuando tres, pero lo normal es que hay una sola persona en el vehículo, y eso produce todos los problemas que actualmente tenemos con estos automóviles. Así es como nos imaginamos el futuro del transporte. Este es un video que no se los voy a mostrar porque es difícil a través de esta plataforma. Al final voy a tratar de mostrarles un video para ver si funciona. Pero la idea aquí es que si yo tengo un teléfono celular o una tableta, pueda yo llamar al vehículo autónomo más cercano, que es un taxi. Ese vehículo va, me recoge,
pero además recoge a una persona en la esquina, recoge a otra persona en el camino, para que así podamos compartir los vehículos. Eso se ha experimentado y se han hecho modelos, por ejemplo, para Manhattan. En Manhattan se tienen todos los datos de taxis reales, 150 millones de viajes que hicieron en 2011. Tienen las coordenadas GPS, cuándo subió pasaje y cuándo salió pasaje del taxi. Y entonces con la computadora se puede examinar las trayectorias de los pasajeros y se puede hacer un experimento. Se puede decir, vamos a suponer que transportamos a todos esos pasajeros, pero el primer pasajero en un taxi se desvía para recoger a un segundo pasajero. Y le vamos a poner un límite, le vamos a poner 5 minutos de límite. El primer pasajero no debe perder más de 5 minutos y vamos a ver qué pasa. Eso es lo que sucede. Aquí en esta gráfica lo que tienen es el número de segundos en el eje horizontal, el número de segundos que tiene que esperar la persona, aquí en este eje horizontal, hasta 300 segundos, por ejemplo. Y en el eje vertical tienen lo que se ahorra la ciudad en viajes con automóviles. Entonces, si se tienen 2 personas en el vehículo, o sea, simplemente 2 personas, no más de 2 personas, la primera persona se le limita el tiempo a 5 minutos, se ahorran casi 50% de los viajes, o sea, es casi perfecta la utilización de los vehículos. Con la mitad de los vehículos se puede mover al mismo número de pasajeros. Si se aumenta a 3 el número de personas por vehículo, se puede ahorrar hasta el 60% de los viajes o de los vehículos. Es decir, con el 40% de los vehículos pueden seguir moviendo a toda la ciudad. Y así sucesivamente. Entonces, esa es la idea de tener nuevos modelos de compartir el automóvil, tratando de escapar del problema de la propiedad privada, de un solo auto, de un solo conductor en cada automóvil. Claro que cualquiera se puede comprar su automóvil también en el futuro, pero la idea es que la mayor parte de ellos anden siendo manejados como taxis. En Berlín hemos hecho simulaciones de tráfico para ver cuántos vehículos se podrían ahorrar. Berlín tiene la ventaja de que tiene una muy buena red de metro. Con el metro llega uno prácticamente a cualquier lado. Además tiene una red de ferrocarril suburbano y aparte buenas conexiones por carretera. Y entonces nuestros datos muestran que si se implementara un taxi autónomo con una capacidad hasta de 6 pasajeros por vehículo, se podría ahorrar el 90% de los vehículos en la ciudad. Es decir, con el 10% se podría mover a toda la ciudad más rápidamente porque no habría embotellamientos, con más coordinación e incluso se podría reducir la velocidad máxima de los vehículos para disminuir accidentes, sobre todo con peatones, que a veces son muy imprudentes en las calles. Todo eso requiere obviamente de reorganizar la ciudad, de volver a repensar cómo van a funcionar. Y ahora estamos en un proceso de transición. Lo que ven a la izquierda es el ayer. Antes teníamos al conductor en el centro de la acción, rodeado de una serie de dispositivos electrónicos en el vehículo. En la actualidad, que es la imagen en medio, ya tenemos a la computadora como copiloto del chofer, porque la computadora siempre va viendo lo que vamos haciendo y lo va optimizando, pero en el futuro vamos a tener a la computadora ya en el centro de la acción y la persona va a ser solamente un pasajero, o las personas en el vehículo van a ser solamente pasajeros. Les quería mostrar aquí con un ejemplo muy sencillo por qué digo que ya la computadora va como copiloto. Si ustedes ven lo que puede hacer un vehículo solo se puede mover en círculos. Cuando ajusta sus ruedas va en círculo. Cuando va derecho, cuando va hacia adelante, es simplemente un círculo de radio infinito. Por eso un automóvil no puede más que ir en círculos. Y muchas veces sucede que entran a la carretera muy rápido y en vez de que las ruedas del vehículo estén describiendo círculos concéntricos, se empiezan a derrapar en la carretera y entonces una rueda lleva una cierta velocidad, otra rueda lleva otra velocidad y los círculos ya no coinciden y el vehículo empieza a salirse de la carretera.
Eso lo puede monitorear una computadora, simplemente viendo la velocidad individual de las ruedas, con contadores de giros de las ruedas, y entonces la computadora diagnostica cuál es el mejor frenado de las ruedas para que todas tengan la velocidad que necesitan tener para que todo sea consistente. Aplican los frenos sin que ustedes se den cuenta individualmente de las ruedas, y entonces recuperan la concentricidad de los círculos y siguen con contacto en la carretera. Entonces mucha gente piensa que es buenísima para manejar en las curvas porque no se sale de la carretera, y lo que no sabe es que sin la computadora ya se hubiera salido muchas veces de las curvas. Eso es lo que menciono cuando digo que, esto me lo voy a saltar porque es muy especial, eso es lo que menciono cuando digo que la computadora ya es copiloto cuando vamos manejando. Les voy a mostrar algunos de los vehículos que hemos desarrollado en Alemania. Tenemos 3 vehículos actualmente. Este es el segundo vehículo que construimos, el tercero es eléctrico. Lo llamamos Made in Germany. Y lo peculiar de este vehículo es que es un vehículo convencional, pero con interfase para la computadora y con toda una serie de sensores. Tiene 33 sensores. Y yo siempre digo que este vehículo lo debemos pensar como un laboratorio sobre ruedas. No se trata de que un vehículo del futuro tenga tantos sensores, pero sí se trata de estar probando, de estar analizando cuál es la mejor mezcla de sensores que se puede tener. Esta imagen les da una idea de lo que cubren los sensores. Los triángulos verdes hacia los lados, hacia enfrente y hacia atrás, son radares. Son radares de largo alcance que permiten detectar vehículos en la carretera enfrente, atrás y en las esquinas, cuando va uno llegando a una intersección. El círculo es un láser rotatorio que también sirve para detectar vehículos y peatones. Mide la distancia a nuestro vehículo. El círculo no está dibujado a escala. El alcance de ese, o el radio de ese círculo es 70 metros. Así que con ese láser se puede medir a todas las personas y a todos los vehículos que estén alrededor de nuestro vehículo hasta 70 metros de distancia. Los triángulos rosas son láseres frontales y traseros que tienen más alcance que el láser rotatorio. Tienen un alcance hasta de 100 metros, 110 metros. Sobre todo es útil en la carretera. Y los triángulos azules, pequeñitos, son radares que sirven para detectar vehículos en los carriles adyacentes, a la derecha o a la izquierda. Entonces vean que tenemos cobertura de 360 grados varias veces. Tenemos cobertura de 360 grados con el láser rotatorio, 360 grados más o menos con los láseres para los carriles, 360 grados con los láseres frontales y traseros, y además tenemos 9 cámaras de video alrededor del vehículo que nos dan otra vez 360 grados. Es redundancia múltiple, y la cuestión para la investigación es detectar o medir cuánta redundancia es necesaria, cuánto cuesta esa redundancia para llegar al mejor compromiso posible para tener la mejor seguridad posible también en el vehículo. Además de la telecomunicación que ya había mencionado, esto le atañe mucho a los ingenieros civiles porque en el futuro se piensa que los semáforos, antenas que estén ubicadas en los túneles, por ejemplo, incluso en las zonas en construcción, le estén notificando a los autos cualquier modificación del entorno. Si alguien llega y pone una obra en construcción, no basta con que ponga un letrero de que hay una construcción, va a tener que poner una antena para notificarle a los vehículos dónde está la zona en construcción, además de qué tamaño es la zona en construcción. Los estándares ya están siendo elaborados, ya hay estándares para todo esto de comunicación. En los próximos 2 o 3 años van a empezar a salir los primeros vehículos ya con este tipo de unidades, y todavía no hay realmente mucha comunicación con la infraestructura porque hay que modificarla y eso cuesta dinero. Es un gasto que tiene que hacer el Estado, entonces ahí es donde se para un poco la cosa, porque el gasto para el vehículo es un gasto privado, ese lo hace el que compra el vehículo, pero el gasto de infraestructura es un gasto para las ciudades y eso tomará todavía más tiempo. Estos son los niveles de automatización que han sido definidos por
los ingenieros que trabajan en estos temas, y se dice que la automatización es condicional o de nivel 3 en Estados Unidos. Si lo único que hace la computadora es ser un copiloto. Por ejemplo, para mantener la distancia en la carretera. Si yo puedo quitar las manos del volante y el vehículo se mantiene en medio del carril y mantiene la distancia, eso es nivel 3. Nivel 4 es cuando puedo quitar las manos del volante, el vehículo puede cambiar de carril, puede ir decidiendo cuál es la mejor forma de manejar, y yo tengo hasta 2 minutos para tomar control del vehículo si el vehículo decide que se necesita que yo intervenga. Pero tengo una garantía de tiempo, entonces puedo ir leyendo, puedo ir trabajando en el celular y no tengo que tomar el control de inmediato. Y automatización total o nivel 5 es cuando ya solo somos pasajeros. Ya no tenemos acceso al volante, por así decirlo. Incluso pudiera ser que en el futuro estuviera prohibido que los humanos manejen automóviles porque sería muy peligroso. Bueno, déjenme mostrarles algunos de los sensores y los problemas que hay que resolver. Primero, la localización. Para la localización se puede utilizar el sistema GPS con satélites alrededor del mundo, y cuando uno de esos satélites manda una señal y la unidad en el vehículo la detecta, llega con un tiempo de salida. El tiempo de entrada al vehículo nos da la distancia hasta el satélite, o sea, conocemos el radio de una esfera en la que puede estar ubicado el satélite, y entonces ya nada más es un problema matemático. Si yo tengo, en este caso lo estoy haciendo con círculos, pero lo pueden pensar con esferas. Si yo tengo 2 círculos de 2 satélites, ahí donde se intersectan, pudiera ser que estuviera en mi posición. Si tengo 3, ahí donde se intersectan los 3 círculos, esa es mi posición. En este caso hay un error. Siempre hay un error asociado con la medición, entonces los 3 círculos realmente no se intersectan en un punto, pero el punto más cercano a los 3 círculos es en medio del triángulo interior. Entonces, con eso me doy una idea de mi posición. Tengo un cierto error en el cálculo, y lo importante es que ese error en el cálculo se mantenga pequeño. Para unidades muy caras de GPS, como las que tenemos en nuestro vehículo, el error en la ciudad es menor de 2 metros. Además, hay sistemas de corrección de GPS, sistemas en tierra. Son antenas que están midiendo siempre la señal. Modificaciones atmosféricas, tormentas, la lluvia pueden hacer que el error aumente. Eso se mide en estaciones terrestres y se notifica por radio, por celular, a los vehículos cercanos. Y como pueden ver, aquí Alemania tiene una red muy amplia de medición de desviaciones de los satélites, y cuando entre esa señal de corrección, el error GPS es menos de 1 metro. Entonces el vehículo sabe muy bien en dónde se encuentra. Además hay que hacer mapas de las ciudades, es algo que detiene mucho todo este desarrollo porque hay que mapear todo el mundo otra vez. No basta con Google Maps o no basta con los mapas que se utilizan en los celulares. Se necesita la configuración de 3 dimensiones de la carretera, porque si el vehículo va para arriba, es necesario saber si los sensores van viendo hacia el cielo. Si el vehículo va entrando por una rampa y va hacia abajo, es necesario que el vehículo sepa que el obstáculo que ve más adelante no es una pared, sino la carretera misma que está cambiando de estructura de 3 dimensiones. Entonces ya hay compañías mapeando todo el mundo, carteando todo el mundo, y esos mapas poco a poco están saliendo a la venta. La localización nosotros lo hacemos de una manera peculiar. Podemos prescindir incluso del GPS, y eso se debe a que Berlín es una ciudad con muchísimos árboles, quizá una de las ciudades del mundo que por kilómetro cuadrado tiene más árboles. Y además la ciudad de Berlín tiene un mapa, un catastro de todos esos árboles. Todos los árboles tienen sus coordenadas GPS, su edad, su tamaño, etcétera, etcétera. Eso lo usa la ciudad para manejar, para ver si es necesario cortar árboles o no. Pero teniendo esas coordenadas, lo que hacemos es que con estos sensores láser podemos detectar la posición de los árboles, podemos referirnos al mapa de árboles que tiene la ciudad de Berlín, y entonces, así como se hace con el sistema GPS, si tenemos dos o tres árboles, lo podemos hacer con los
con los láseres o lo podemos hacer con la cámara de video, como están viendo aquí. Con nuestras cámaras de video podemos detectar dónde se encuentran los troncos de los árboles. De esa manera localizamos la posición. Aquí están localizados los troncos de los árboles. Y teniendo los troncos de los árboles podemos referirlos al mapa, los podemos identificar. Y como además vamos avanzando con el auto, nosotros sabemos de dónde empezamos. Cuando avanzamos con el auto podemos medir con las ruedas cuánto se ha desplazado el vehículo, digamos 5 o 6 metros. Además, eso nos da una posición inicial. Además, checamos con los árboles en el entorno y con eso corregimos nuestra posición. De esa manera, con ese tipo de localización, tenemos mejor resultado que con el GPS. Tenemos un error de 5 centímetros en la localización. 5 centímetros no es nada para un vehículo que puede medir 5 metros y 2 metros de ancho. El método es exactamente el mismo que con el sistema de GPS. Dados los árboles, hay que trazar los círculos que describen mejor la posible posición del vehículo. Intersectamos varios círculos y ahí donde se encuentra el punto más cercano, esa es la posición estimada. Y además tenemos incluso una estimación del error de la medición. Bueno, esto es muy técnico, el filtro de Kalman, por eso me lo voy a saltar. Y les voy a hablar de los sensores. Los sensores que utilizamos, ya algunos los mencioné, pero aquí se los puedo mostrar con una imagen. Tenemos sensores láser alrededor del vehículo. El sensor láser lo que hace es mandar un pulso láser hacia adelante y ese pulso, esa luz es reflejada por algún objeto, por un automóvil, por ejemplo, regresa hacia la unidad y lo que se hace es medir el tiempo de vuelo. La luz tarda 1 nanosegundo en cubrir 30 centímetros. Si son 3 metros, tarda 10 veces 1 nanosegundo y así sucesivamente. Entonces, simplemente sabiendo cuál es la velocidad de la luz, podemos calcular la distancia a los objetos. Y aquí en esta imagen lo que ven es el alcance del láser, de los láseres. Las líneas amarillas es lo que está cubriendo el láser, lo que está volando el láser. Ahí donde hay sombras, por ejemplo, atrás del vehículo hay una sombra, ese es un vehículo que estamos detectando. Y ese vehículo proyecta una sombra en todas las mediciones láseres que estamos haciendo. Es un láser que está escaneando, como se diría en inglés, está moviéndose, está yendo de un lado para el otro y al hacer el scanning o el barrido, está produciendo todas las líneas que ven aquí. Entonces pueden ver que la cobertura del láser es fenomenal, realmente permite identificar muchísimos objetos bastante lejos, incluso del otro lado de la calle. Además tenemos el láser rotatorio, es un láser de 64 haces, es el mismo principio, pero en lugar de estar barriendo horizontalmente, está barriendo, dando vueltas el láser. Produce 1 millón de puntos por segundo, o sea, 1 millón de mediciones de distancia por segundo. Y entonces sabemos, enfrente de nosotros hay un vehículo a 30 metros, a la izquierda tenemos posiblemente una persona por la forma que tiene la nube de puntos a 15 metros y además podemos incluso medir su velocidad al irlos rastreando, al irlos siguiendo con el tiempo. Ya hay láseres de 128 haces que dan todavía muchas más mediciones y aquí el problema es que la computadora pueda procesar toda esa información suficientemente rápido. Estos son los radares para ver lo que pasa en los carriles adyacentes. Ya los había mencionado, aquí lo que ven a la izquierda, en la parte inferior, es la señal de los radares traseros. Estas unidades ya los tienen muchos vehículos. Hay muchos vehículos actualmente que ya les dan un aviso si están tratando de cambiar el carril y viene un vehículo en el punto donde precisamente no pueden ver a ese vehículo, en el punto ciego, ¿no? de los espejos. Entonces, son radares convencionales, pero muy efectivos para detectar vehículos en los carriles adyacentes, sobre todo cuando se trata de cambiar de carril. Las cámaras ya las había mencionado, tenemos 4 cámaras alrededor, una en cada espejo, o sea, 2 en los espejos retrovisores, lateral derecho e izquierdo,
y tenemos en el frente del vehículo, en el pico del vehículo y en la parte trasera. Y además tenemos 5 cámaras detrás del parabrisas. La cámara central es para medir el carril y mantenerse en el carril. Las 2 cámaras alrededor del espejo retrovisor son para detectar peatones. Y las cámaras en los extremos izquierdo y derecho son cámaras de color, son para detectar el estado de los semáforos, para saber si el semáforo está en verde o está en rojo. Una cosa que es muy importante para nosotros es que todos estos sensores tienen que ser calibrados. Las cámaras, por ejemplo, tienen que detectar a los semáforos, o tenemos que detectar con otra cámara el carril, como se ve en la parte izquierda inferior. Podemos también con las cámaras detectar objetos, no solamente podemos detectar vehículos con los láseres midiendo la distancia, también por la apariencia, por la forma que tiene el vehículo, con sus luces, con sus ruedas, con su parte trasera podemos detectarlos y además la distancia que tienen con respecto al nuestro. Todo eso hay que ponerle correspondencia, entonces un problema muy importante es el de calibrar todos los sensores. Lo que nosotros hacemos es que tenemos un sistema de autocalibración de sensores, es decir, no calibramos los sensores individualmente, sino que salimos a la calle, empezamos a manejar y observando la posición de los objetos en 3 dimensiones y observando también lo que se llama su flujo óptico, es decir, cómo se desplazan, cómo se mueven en el espacio. Entonces podemos verificar si los sensores están bien ubicados. Por ejemplo, cuando ustedes van en una carretera y van hacia adelante, pareciera que la carretera se va haciendo grande. Los puntos de la carretera están explotando hacia nosotros a partir del punto de fuga. Esa explosión de movimiento a partir del punto de fuga es el flujo óptico. Y ese sería el flujo óptico correcto si el vehículo dice o sabe que está yendo hacia adelante. Si el sensor no notificar ese tipo de flujo óptico, sabemos automáticamente que algo pasó con la calibración y entonces hay que o prescindir de ese sensor o arreglarlo en el camino. Y para eso también hay métodos. Esto me lo voy a saltar porque también es muy técnico. Les voy a hablar de una cuestión que es muy importante, que es el aprendizaje por máquina. Todo esto tiene mucho que ver con lo que se llama actualmente la inteligencia artificial. Y hay varias maneras de hacer inteligencia artificial. Hay 2 tipos de inteligencia artificial. Hay la inteligencia artificial declarativa, en donde formulamos reglas, como un doctor, por ejemplo, que dice si hay este síntoma 1 y hay este síntoma 2 y la temperatura es tal, entonces posiblemente se trata de esta enfermedad. Y esas son reglas que podemos escribir claramente legibles. Esa es la inteligencia artificial declarativa. Pero hay también la inteligencia artificial subsimbólica, que son sobre todo las llamadas redes neurales. Y en la inteligencia artificial subsimbólica lo que hacemos es introducir por un lado, por el lado izquierdo, todos los datos que tenemos. Por ejemplo, una imagen, piensen en una imagen de una cámara de video. Entra todos los píxeles de la cámara de video, que podrían ser 1000 por 1000, podría ser 1.000.000 de píxeles. Entran por la parte izquierda a esta red neural. En la primera fase de procesamiento se trata de encontrar lo que se llama características de la señal, por ejemplo, cantos en la señal, o zonas que parecen del mismo color, o colores también, zonas de color verde, zonas de color rojo. Eso se pasa a una siguiente capa de procesamiento, en donde se empiezan a integrar esas diferentes características y pasándola una a otra a la siguiente capa de procesamiento, se van desarrollando conceptos más abstractos. Entonces, de pronto, una de estas unidades que están aquí marcadas con colores aprende a reconocer ruedas, otra unidad aprende a reconocer las luces rojas del vehículo y todas en su conjunto aprenden a ponerlas en correspondencia y al final de toda esta cascada de procesamiento obtenemos una clasificación que nos dice aquí hay un vehículo, aquí hay una persona, aquí hay una carretera, aquí hay un edificio, aquí hay un ciclista, etc. ¿no? Esto es lo que se llama aprendizaje profundo porque se utilizan muchas capas de procesamiento y es una cuestión que es
es muy popular actualmente en la inteligencia artificial. Y estos son los resultados que se obtienen a través de bases de datos que ya están segmentadas. Eso quiere decir que alguien se tomó la molestia de tomar la señal de video y con gente que a pie segmentó las imágenes y dijo, aquí están los autos, aquí están las personas, aquí están los vehículos. Se le da toda esa información ya con la clasificación obtenida a la red neural. Y lo importante aquí es que no hay que ajustar los parámetros de la red neural. La red neural se ajusta sola. Tiene un proceso de aprendizaje y los algoritmos necesarios para sujetarlo a un proceso de aprendizaje y aprende moviendo los parámetros, moviendo lo que se llaman los pesos de la red, aprende a producir este tipo de clasificaciones. Y esto es lo que queremos de la cámara de video y la computadora posteriormente cuando ya está operando el vehículo en la calle, que nos diga así tan claramente como aquí, dónde están las personas y dónde está el tráfico. Este es el tipo de imágenes que producimos. Este es un screenshot, o sea, una imagen de la computadora de nuestro sistema. Aquí pueden ver que con las cámaras de video y los láseres podemos segmentar el entorno y podemos identificar dónde están las partes navegables. Eso está en azul, la parte navegable, o sea, el suelo. En azul más oscuro tenemos los carriles. En verde tenemos el borde de este camino y con otros colores otros objetos. Entonces, utilizando esos métodos de aprendizaje subsimbólico se pueden producir ese tipo de datos y además podemos hacer una anotación semántica ya de los datos. Aquí lo que hicimos fue no solamente clasificar lo que es navegable y dónde podrían estar los pasajeros, perdón, los pasantes y los autos, sino que además le ponemos una cajita alrededor a cada uno de estos objetos, ¿no? A los autos le ponemos una cajita anaranjada, a las personas le ponemos una cajita azul o amarilla, como ven en la parte frontal del vehículo. Todo eso va en movimiento y esos vehículos alrededor de nosotros y personas están siendo medidas y están siendo identificadas hasta 100 veces por segundo. 100 veces por segundo es mucho más rápido que lo que una persona puede reconocer, por ejemplo, a otra persona en la calle o a un vehículo. O sea que por ese lado no va a fallar. Por el lado sensórico, por el lado de la velocidad de respuesta, para identificar que hay algo enfrente de nosotros. Ahora, lo más importante es el control, más allá de los sensores, y déjenme platicarles algo del control. Esta es la forma en que manejamos el vehículo. Tenemos sensores, todos los datos que llegan de los sensores, que son muchos, como vieron, láseres, radares, cámaras de video, etc., lo convertimos en lo que llamamos sensores virtuales, es decir, reconocemos ya objetos en los datos. Esos sensores virtuales nos dicen aquí hay personas, aquí hay autos, aquí hay carriles, aquí hay semáforos, etcétera, etcétera. Y eso se le pasa a dos tipos de comportamiento. Hay un comportamiento reactivo y hay un comportamiento de maniobra. Maniobra quiere decir que me toma tiempo realizar esto y además es algo deliberado. Por ejemplo, cambiar de carril. Esa es una maniobra. Decido cambiar de carril y empiezo a hacerlo. O dar la vuelta en la intersección a la derecha. Decido dar la vuelta en la intersección y inicio la maniobra. Comportamientos reactivos son comportamientos que son como reflejos, que tienen que darse inmediatamente sin tiempo de pensar, por así decirlo. Es como cuando una persona se tropieza y va a caer, tenemos un reflejo en la columna vertebral, que es el reflejo del tropezón. Entonces la pierna se estira automáticamente para impedir que podamos caer en la calle, ¿no? O cuando alguien nos simula que nos va a pegar, cerramos los ojos de manera automática. Eso también es un reflejo. Y se necesita en los vehículos porque muchas veces el vehículo autónomo va manejando y si un peatón sale de entre dos vehículos estacionados y no hubo ninguna oportunidad de verlo antes, sino en el momento exacto en el que acaba de salir y se acaba de poner enfrente del vehículo, no hay tiempo de pensar nada. Lo único que se puede hacer es frenar
lo más fuerte que se pueda, ¿no? Lo más rápido que se pueda. Entonces sería un ejemplo de un comportamiento reactivo. Eso va a software que llamamos actuadores virtuales. Entonces oprimimos el acelerador virtual, oprimimos los frenos virtuales, tenemos toda otra serie de actuadores y eso al final de cuentas llega al vehículo. Déjenme darles un ejemplo muy sencillo de cómo se puede lograr una especie de comportamiento inteligente con un método computacional muy sencillo, que es el método de potencial. Supongan que la carretera es la línea amarilla y el sentido de la carretera está indicado por las líneas amarillas. Yo tengo mi vehículo y mi vehículo está apuntando en sentido contrario, pero quiero que entre a la carretera y que empiece a moverse a lo largo de esa carretera. Entonces la línea roja me indica cuál es la distancia del centro de mi vehículo hasta la carretera. Identifico ese punto, lo prolongo hacia adelante unos 20, 30 metros hasta donde está el fin de la flecha verde. Esa es la dirección que quiero seguir. Y entonces me puedo imaginar esa flecha verde como un hilito, como los niños que jalan los automóviles con un hilito. Me puedo imaginar como un hilito, como una fuerza que jala a mi automóvil para moverlo en esa dirección. Obviamente con esta orientación lo único que le queda al automóvil es moverse hacia atrás. Entonces el vehículo se desplaza primero hacia atrás. Recalculo la fuerza que viene de la carretera. Se tiene que mover otra vez hacia atrás. Lo hago varias veces hasta que la fuerza ahora de pronto ya está apuntando hacia adelante del vehículo, ya tiene una componente hacia adelante. Ahora el vehículo cambia ese círculo en el que se estaba moviendo hacia atrás a un círculo para moverse hacia adelante, empieza a moverse, cambia la fuerza que la carretera ejerce, por así decirlo, sobre el auto, y el auto se encarrila y avanza sobre la carretera. Es el método de potencial, muy, muy sencillo, facilísimo de explicar, pero que produce comportamientos que cuando la gente los ve en los vehículos piensan que hay software súper inteligente, que hay cosas que costó mucho, mucho trabajo programarlas. Y ese es el arte de programar estas cosas, el arte de programar robots. Hacer cosas, producir comportamientos complicados con métodos sencillos, con métodos que podemos evaluar y verificar de manera sencilla. Entonces, todo eso se puede precalcular. Esta atracción que ejerce la carretera sobre los vehículos es lo que se podría llamar en física un campo vectorial. El campo vectorial de la carretera se puede calcular y entonces esas son las fuerzas que actúan sobre el vehículo. Además, si el vehículo quiere cambiar de carril, por ejemplo, si este es el carril amarillo y hay un carril azul paralelo, lo único que tengo que hacer es calcular el campo vectorial. Acaban de tocar en mi casa. Lo único que tengo que hacer es calcular el campo vectorial para el carril azul, transferir el control al otro campo vectorial y entonces el auto cambia de carril automáticamente, sin tener que programar mucho. Entonces, para que vean que siempre estamos tratando de ahorrarnos tiempo y esfuerzo para programar estos vehículos. Tenemos además, cuando queremos navegar en la ciudad, lo que llamamos el macroplan y el microplan. El macroplan es a dónde queremos ir. Si estamos en la Ciudad de México y queremos ir de Paseo de la Reforma al Zócalo, por ejemplo, entonces hay una gráfica que nos dice cuáles son todas las intersecciones por las que hay que pasar. Ese es el macroplan. El microplan son los próximos 100, 150 metros. Y si ustedes analizan la forma en que manejan, rara vez se ocupan mucho del macroplan cuando van manejando en la ciudad. Se ocupan sobre todo del microplan. Yo quiero llegar a la esquina siguiente, es donde tengo que estar atento. Y si lo logro, mi siguiente misión es llegar a la esquina que sigue. Entonces el microplan es lo que llevan más inmediato en la cabeza. El macroplan es lo que están utilizando a veces casi subconscientemente, porque seguro que a ustedes les ha pasado como a mí, que salen para algún lado de la ciudad a trabajar y se van para otro lado, ¿no? Se van a otro lugar porque se equivocan y se dan cuenta hasta que llevan a mitad del camino. Entonces, ese es algo que hacemos aquí, esa división entre macroplan y microplan es importante. Y el microplan, que es lo que tenemos inicialmente, lo podemos manejar con ese método de potenciales que les mencioné.
que hace que los carriles atraigan a los autos y los centren en el carril, pero además hay que considerar a la trayectoria de los otros vehículos en la calle, ¿no? No podemos ir manejando como si fuéramos los únicos que estamos en los diversos carriles. Entonces, tenemos que observar al tráfico con los sensores que les mostré. Tenemos que calcular cuál es su movimiento en el futuro, cuál es la trayectoria que van a seguir en los próximos segundos, como se ve en la parte de atrás. Y de acuerdo a la trayectoria que van siguiendo los vehículos que tenemos alrededor nuestro, tenemos que optimizar nuestra trayectoria. Ya tiene una trayectoria inicial, que es la que queremos seguir. Aquí, como pueden ver, el vehículo que está del lado izquierdo, en la parte superior, está muy cerca de nuestro vehículo. Viene hacia nosotros, nos podría golpear y por eso el vehículo tiene que dar una pequeña vuelta, ¿no? Tiene que seguir la línea verde. Ese es un comportamiento ya reactivo. Se hace en el momento en que suceden las cosas. Y aquí la idea es mantener la distancia. Aquí sí que la sana distancia a todos los vehículos que tenemos alrededor. Adelante, atrás, hacia los lados. Esa es la manera. Y eso produce una función de costo. Cuando el vehículo va manejando, puede acelerar. Pero para acelerar nos tiene que pagar algo. Le ponemos un costo a acelerar el vehículo. Si quiere, por ejemplo, frenar muy brusco, también eso tiene un costo. Si quiere cambiar de carril, eso tiene un costo. Entonces, cualquier maniobra, cualquier acción del vehículo tiene un costo. Y lo que hacemos es para diversas trayectorias que puede calcular la computadora, calculamos cuál es el costo total. Y la trayectoria que tiene el menor costo, y el costo en este caso refleja confort para el pasajero o seguridad para el pasajero, la trayectoria que tiene el menor costo es la trayectoria que selecciona el vehículo. Por ejemplo, si ustedes le asignan un costo altísimo al cambio de carril, el vehículo nunca va a querer cambiar de carril. Va manejando en su carril, a pesar de que el carril vaya muy lleno, es renuente a cambiar de carril porque eso cuesta mucho. Si le ponen costo cero al cambio de carril y favorecen el que lleguemos más rápido a nuestro destino, o sea, si le dan menos costo a la velocidad, a subir la velocidad, y le ponen costo cero a cambiar de carril, entonces el auto va como en slalom por la ciudad, va cambiando de carril cada vez que puede ahorrar unos cuantos milisegundos de trayecto, y eso lo hemos experimentado. Es muy curioso ver cómo corresponde a veces también con la forma en que la gente maneja en las ciudades. Esta es la arquitectura del sistema. Ya voy llegando hacia el final de lo que les quería presentar para pasar a las preguntas. Esta es la arquitectura del sistema y aquí hay algunas partes interesantes. En primer lugar, la arquitectura tiene una división en dos partes. Del lado izquierdo tenemos la computadora y los sensores centrales. Y del lado derecho tenemos el vehículo y tenemos la computadora secundaria o de seguridad. Esa computadora donde dice Autonomics, esa es una pequeña computadora, una tarjeta muy pequeña. Y esa pequeña computadora tiene, sin embargo, una tarea muy importante. Cuando la computadora central envía los comandos de aceleración o de cambiar de carril o de simplemente mover el volante, la computadora pequeña verifica que esos comandos sean seguros. Si, por ejemplo, vamos muy rápido en la carretera, vamos a 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora, y llega el comando de dar el volantazo con el auto, todo lo que da el volante, la computadora de seguridad se desconecta. Le avisa al conductor de seguridad, porque siempre traemos un conductor de seguridad, es requisito en Alemania para aprobar vehículos autónomos. Le avisa al conductor de seguridad que hay seguramente un error en la computadora central, se desconecta y le transfiere el control al conductor de seguridad. También si la computadora central se muere por alguna razón, si se le acaba la energía eléctrica, por ejemplo, o si hay un cortocircuito y la computadora central muere, la computadora más pequeña, que tiene su batería individual y tiene todo su circuito eléctrico separado y tiene sensores redundantes, puede frenar al vehículo y puede llevarlo a un estado seguro. Aquí habría que ver qué es lo más seguro, pero
Ahí parece que en las carreteras, por ejemplo, si van a 120 kilómetros por hora y muere la computadora central y la persona que va, o no hay nadie adentro, o la persona que va adentro es simplemente pasajero, lo más seguro es continuar por el carril, ir frenando poco a poco. Para continuar por el carril se necesita un sensor de carril, se necesita irse y frenando hasta llegar a cero, prender las luces de seguridad y esperar que el auto sea rescatado. Esa es la idea de la computadora autonómica. Claro que si se le pone más sensores, podríamos incluso plantear que si la computadora central muere, la computadora secundaria puede estacionar el auto, por ejemplo, o lo puede sacar al carril lateral en la carretera para que así no esté estorbando y no pueda tener otro accidente. Del lado izquierdo tienen la computadora central, lo que es lo que llamaríamos la inteligencia de manejo dividida en tres partes. La parte inferior es el entorno. Del entorno queremos los mapas y queremos telecomunicación con la computadora central. La parte de abajo es lo que llamaríamos la nube actualmente, ¿no? La nube de datos, y necesitamos una nube de datos con todos los datos de la ciudad, los mapas de la ciudad y además actualizados no solo al día, sino actualizados al minuto. Si algún vehículo ya pasó por algún lugar donde detecta que está cerrado un carril o detecta que hay un bache, por ejemplo, algo muy típico a veces, entonces lo puede subir a la nube, lo puede subir al mapa para que los vehículos que siguen puedan evitar ese problema. La telecomunicación le pasa esta información al vehículo. Aquí tenemos los sensores. Los sensores son los que les mencioné, eh, abstraídos como sensores virtuales, en el sentido de que no nos interesan los píxeles individuales de una imagen. Lo que nos interesa son los objetos reconocidos en las imágenes. Tenemos un sistema de autocalibración basado en lo que les mencioné del flujo óptico, y de esa manera podemos tener siempre información actualizada de la posición, velocidad y posible movimiento futuro o acciones futuras de los diversos actores en el tráfico. Todo eso se va hacia ya el sistema de planeación que les mencioné, el sistema de control. Ahí tenemos un modelo del mundo que viene del mapa, que viene de la posición de los objetos en el mapa, y tenemos lo que llamamos la cognición o inteligencia de manejo, que reúne esa inteligencia declarativa de las reglas del tráfico. Esto es lo que se tiene que hacer en el tráfico, y reúne la inteligencia reactiva de, por ejemplo, redes neuronales que deciden inmediatamente lo que hay que hacer ante una emergencia. Entonces, es la estructura más o menos del software. Nosotros hemos probado nuestros automóviles en diversas ciudades del mundo. En Berlín tenemos, bueno, en Berlín, Alemania, tenemos la licencia de manejo para toda Alemania. Y hemos estado en muchas partes de Alemania. Tenemos también la licencia de manejo para Suiza. Sacar la licencia de manejo en Alemania nos tocó 18 meses de pruebas y de que estuvieran yendo los inspectores de manejo a inspeccionar el automóvil. Fue la prueba de manejo más larga que yo haya tenido en mi vida para sacar una licencia. Y también hemos manejado en Estados Unidos, y en 2015 fuimos a México, volamos el auto a Los Ángeles, fuimos a Nogales, y desde Nogales hasta la Ciudad de México recorrimos 2.400 kilómetros de carretera en 23 horas o 24 horas más o menos. Más o menos lo que decía Google que teníamos que haber cubierto fue el tiempo que utilizamos. No lo hicimos en una sola pieza, vaya. Lo dividimos en 4 segmentos, y navegando sobre esos 4 segmentos tuvimos que hacerlo 2 veces. La primera vez pasamos manejando de manera manual para levantar el mapa, para levantar todos los datos que se necesitaban para manufacturar el mapa de tercera dimensión. Regresamos manejando hasta Nogales y luego ya nos bajamos de manera autónoma hasta la Ciudad de México. Y después tuvimos que regresar a Nogales otra vez para embarcar el auto por Los Ángeles. Así que fue en total un viaje, fueron 12.000 kilómetros que estuvimos manejando en esa visita de varios días, pero de manera autónoma 2.400, y eso apareció en los periódicos en aquella ocasión. Yo tengo un video que voy a experimentar a ver si
si lo pueden ver. Y es un video de unos 3 minutos. Resume ese proyecto que llamamos el proyecto Caballo Blanco, porque el Caballo Blanco se fue hasta Ensenada, nosotros veníamos al revés, veníamos del norte para abajo. Entonces voy a cambiar a ese video, permítanme compartirles otro programa y vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues pasamos de inmediato a las preguntas. Este es el video y vamos a ver si lo pueden ver. Bueno, pues muchas gracias y creo que podemos pasar a las preguntas. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Muy interesante. Muy interesante. Y Caballo Blanco me gustó el